He aprendido que ser olvidada no siempre llega con escándalos, puede colarse como una actualización silenciosa que nunca pediste aprobar. La línea de asunto decía sincronización obligatoria de liderazgo. Sala 2B, 9:00 AM. La abrí 2 veces. El tono de Heather era animado salpicado de emojis, todo en minúsculas como si fuera una nota casual. Revisé la lista de invitados una vez luego otra. Mi nombre no estaba. El lenguaje me resultaba familiar. Algunas frases eran parte de un borrador que yo había escrito 3 semanas antes, el párrafo 3 donde detallábamos los flujos de retención de datos para la auditoría externa. Mantuvo la estructura, incluso la puntuación, pero el crédito, igual que la reunión, había continuado sin mí. Revisé el calendario del sistema, el panel interno, el rastreador del equipo. Acceso restringido parpadeaba en la herramienta de registro donde antes mi nombre se llenaba automáticamente. Una pantalla que antes me reconocía ahora no me ofrecía nada. Katie Summers pasó frente a mi escritorio en silencio cargando un folder demasiado pesado para su complexión. Se detuvo, cambió de postura, miró mi pantalla. No, ¿vas a entrar? No respondí enseguida. Solo apagué el monitor. Ella se quedó unos segundos más, luego siguió caminando. Las luces del pasillo zumbaban suavemente sobre nuestras cabezas como siempre, sin prisa, sin alarma. Abrí la bandeja compartida, decenas de hilos. Filtré por nombre Collins Hastings Mercer. Luego por archivos adjuntos. Ahí estaba el memo. Todo el personal con credenciales de acceso a políticas debe asistir. Mi nivel de credencial no había cambiado. La etiqueta de autorización aún estaba en mi ID digital, pero alguien en algún lugar había tomado una decisión. Tomé un sorbo del café que había dejado en mi escritorio más temprano. Seguía tibio, un poco quemado. El anillo que dejó en el portavasos ya se oscurecía en los bordes. Una voz flotó desde el pasillo. Ella tiende a dramatizar las cosas más de lo que son. No fue dicha para que la oyera. Eso lo hizo peor. Caminé despacio por el pasillo, pasé junto al cartel enmarcado de valores esenciales, pasé por el área de marketing donde nadie levantó la vista. Al fondo, la sala 2B estaba con su pared de cristal y la planta artificial al lado de la puerta. Adentro Heather, Doug, Mindy. Incluso Mark estaba asintiendo sin liderar. Ningún rostro se giró. Ningún gesto. Ni siquiera la cortesía automática de reconocimiento. Todos se habían movido un asiento hacia adelante, un asiento al lado, un asiento sin mí. Me quedé ahí viendo cómo se formaban palabras detrás del cristal esmerilado. No toqué la puerta. No había sonido, solo el leve zumbido del aire acondicionado y mi propio silencio más fuerte de lo que imaginaba. Antes creía que cuanto más fluido fuera mi trabajo, más asegurado estaría mi lugar. Las mañanas tempranas comenzaban con el parpadeo verde del panel de bloqueo de datos. Solía llegar antes de que las personas de limpieza terminaran con el saco aún doblado en mis piernas, las pantallas aún tibias de la noche anterior. Nadie me lo pedía. Sabía dónde se atascaban los registros de riesgo. Sabía dónde se escondían los errores. Una vez Mark dejó mal etiquetada una sección del esquema de cumplimiento federal. Lo corregí antes de que el archivo llegara al equipo legal. Él nunca se dio cuenta. Solo comentó una semana después que el informe fluyó sorprendentemente bien esta vez. Asentí. Eso bastó. El café de la sala de descanso salía muy aguado a esas horas. Aún así me servía una taza, lo tomaba junto al terminal mientras las colas de autorización se liberaban. Mi gafete se deslizaba en el sistema como una llave silenciosa y precisa. El nivel más alto, autorización núcleo negro, estaba en una funda de vinilo guardada en mi cajón. Nunca la mostré. Nunca la mencioné. Trabajas como si nadie te estuviera viendo, dijo alguien una vez durante la comida. Creo que fue Mindy. Podrías al menos fingir que te estás divirtiendo. Solo asentí con la cabeza. Los viernes ellas usaban suéteres pastel y subían fotos en grupo. Yo seguía vestida de gris oscuro, revisando desviaciones de datos entre brechas de seguridad. La certificación del DSS me tomó 4 meses. Revisiones de antecedentes, entrevistas.
Una inspección sorpresa donde 2 hombres con rompevientos revisaron mi router y preguntaron con qué frecuencia reiniciaba el firmware. Pasé. Nadie en la oficina se enteró. Envié la documentación en silencio escaneada al depósito seguro como indicaba el protocolo. Cuando Heather presentó su hoja de ruta trimestral ante la junta, usó mi formato. Incluso mi corrección en la diapositiva 7, un espacio extra después de integridad seguía ahí. Buen trabajo, Kelly sonrió al cerrar la presentación. ¿Realmente lograste juntar todo esto? Vi a Kelly parpadear y luego devolver la sonrisa. Después me miró en el pasillo, no con disculpa, solo como un reconocimiento, un gesto que no llegó a sus ojos. Volví a mi escritorio. La esquina de mi placa con el nombre se había despegado de la superficie, otra vez curvándose como papel bajo el calor. La pegué de nuevo con un pedazo de cinta del cajón, la alicé. Hay cosas que se mantienen en su lugar mejor cuando nadie más intenta arreglarlas. Antes pensaba que ser útil sería suficiente para que me mantuvieran visible. La primera vez que lo noté, había una pila de sobres en cada escritorio, tarjetas pequeñas con el escudo dorado de la empresa grabado en la solapa. Dentro la firma impresa de Doug Mercer, junto con una nota de agradecimiento escrita a máquina. La mía decía, para el equipo de cumplimiento, sin nombre, sin firma, solo un mensaje genérico y una marca de pluma que no llegaba a ser escritura real. La segunda vez vi a Doug en una reunión trimestral mientras sostenía un informe 70 páginas, codificado por colores con notas al pie, referencias cruzadas, línea por línea. Sacudió la cabeza con una risa ligera. Debe ser el resumen de auditoría más largo que he visto. Buen trabajo, Mindy. Ella parpadeó una vez y sonrió como si realmente fuera suyo. La copia en sus manos aún tenía mis marcas al margen, mi encabezado, incluso mi letra en la página 2. La tercera fue más silenciosa. Había presentado un modelo de controles de acceso por capas, una estratificación interna para segmentar metadatos de contratos federales. El documento fue revisado, aprobado y archivado. Heather lo reenvió al departamento legal con una nota de una línea a favor de revisar el nuevo marco de Susan. Podría servir el próximo trimestre. No respondí. Solo vi cómo se desvanecía la pista como las anteriores. Un archivo en el sistema, pero sin rastro de su origen. Empecé a registrarlos, no por rencor, solo por claridad. Una línea en la esquina de un cuaderno justo encima del lomo. 12 de julio, Mindy, resumen de auditoría. 8 de agosto, tarjeta, equipo de cumplimiento. 2 de septiembre, Susan, marco por capas. No apunté las reacciones, solo el silencio. Eso era lo que se repetía. Una vez durante una comida del equipo, alguien se rió cuando corregí un término de seguridad al pasar. De verdad no puedes dejar pasar nada. ¿Verdad? Su tenedor flotaba sobre el último pedazo de pie, el tono ligero, pero cortante. Eres como una nota al pie con patas. Nadie dijo lo contrario. Yo tomé un sorbo de agua y doblé mi servilleta en un cuadrado. La credencial nunca cambió. Estaba guardada en mi cartera detrás de mi tarjeta del transporte y un recibo doblado. El chip negro incrustado no reflejaba nada. Nadie preguntaba qué nivel tenía. Solo asumían que seguía órdenes. La semana pasada volví a abrir el cuaderno. Una página solo tenía 4 palabras. Tener razón no significa ser vista. Recorrí con el pulgar el borde de la portada y no escribí nada más. He notado que las cosas más pequeñas suelen traer las consecuencias más pesadas, sobre todo cuando alguien necesita una excusa para hacerte desaparecer. Heather estaba justo pasando la esquina del área de copiado, con los brazos cruzados como si el espacio mismo hubiera sido reservado para una confrontación. Su tono era parejo ensayado, tela estampada Sara. No está alineada con la nueva política. Los pantalones eran de lana gris pizarra suaves al tacto con un tejido diagonal apenas perceptible que llevaba años usando. Nada llamativo. Nada nuevo. Bajé la mirada a la costura, rozando con los dedos la línea que una vez fue cosida a mano. Mindy estaba justo detrás de ella, sonriendo como si estuviera viendo cómo se corregía un error. Es por la cohesión, dijo demasiado animada. Solo tejidos tradicionales, sección 14. ¿Leíste la actualización? No
no la miré. La sección 16 del Estatuto Federal de Cumplimiento tiene prioridad sobre las guías estéticas internas para cualquier personal con autorización federal, que es mi caso. Heather parpadeó. Ese no es realmente el punto, casi nunca lo es. Movimiento detrás de ellas, Mark pasó caminando, vio la quietud de mi postura, los ángulos en la posición de Heather. Su mirada no se detuvo. Giró a la derecha en lugar de a la izquierda hacia las escaleras. Nadie más dijo nada. Kelly tecleó más fuerte. Ryan ajustó su silla sin levantar la vista. Heather soltó aire por la nariz como si acabara de pisar algo que no se podía limpiar. Está siendo combativa otra vez. Ya es un patrón. Abrí mi bandeja de entrada. Una solicitud de calendario esperaba Sala 13, Revisión de Recursos Humanos, 3:15 p.m. Sin asunto, sin contexto, solo hora y lugar. Hice clic en aceptar. Nada más. Dentro de la sala el aire se sentía desinfectado. Heather se sentó erguida. Mindy sostenía una carpeta con ambas manos como si pudiera morder. Doug no habló al principio. Esto es solo una formalidad, comenzó Heather. Constante falta de apego a las políticas. Tono que socava. Incongruencia en la apariencia. Vamos a terminar tu contrato con efecto inmediato. La palabra incongruencia aparecía sola en la segunda página del aviso. La leí lentamente. Ninguna mención del DSS. Nada sobre la autorización. Solo una mezcla de frases, cultura, percepción, imagen del equipo. Doug carraspeó. Se te dieron múltiples oportunidades. No es nada personal. Doblé el papel por la mitad. Así que... ¿es por la tela? Esto es lo que estamos haciendo, Heather. Sonrió como quien estampa un sello final en un expediente. A veces liderar significa hacer cumplir lo que otros dejan pasar. No respondí. Tomé mi bolso, saqué la credencial negra y la deslicé dentro del sobre que bloquea señales. El cierre hizo clic. Sonó más fuerte de lo que debería. Nunca entendí cómo el silencio podía sentirse tan físico, hasta que llenó una sala diseñada para borrarme. La caja que Kyle me entregó era más pequeña de lo que imaginaba, una solapa ya doblada, un costado hundido. No dijo nada, solo la colocó sobre el escritorio como si fuera un paquete que no quería reconocer. Empaqué despacio. La foto enmarcada de un sendero en el cañón, el bloc legal con pestañas en 3 tonos de azul, un marcador seco que aún dejaba líneas tenues si se presionaba justo en el ángulo correcto. Cada objeto encajó sin resistencia. Katie rondaba junto a la copiadora. Su voz apenas se escuchaba. No pensé que de verdad lo harían. No respondí. Se fue antes de que yo abriera el segundo cajón. El cactus se había recuperado. El año pasado se había puesto blando por exceso de agua Mindy, sin que nadie se lo pidiera, pensó que se veía seco. Lo trasplanté en grava, lo dejé junto a la luz filtrada por meses sin decir una palabra. Ahora uno de sus brazos volvía a apuntar hacia arriba. Lo envolví en una servilleta y lo coloqué junto a la engrapadora. Lynn levantó la vista brevemente cuando pasé junto a su escritorio. Ryan se recargó en su silla, pero no siguió mi movimiento. Sus pantallas se convirtieron en escudos. Frente al muro de cristal de la sala de juntas, me detuve. Las luces proyectaban reflejos alargados. Adentro, Doug fingía revisar un documento. Mindy sostenía su pluma como si fuera un mazo. Heather estaba erguida a la espalda recta como una regla. Ninguno se giró. Abrí la puerta hasta la mitad, solo lo justo para dejar que el aire cambiara. Acaban de despedir a la única persona en este edificio que sabía cómo evitar que su contrato con el gobierno se viniera abajo. Nadie respondió. Heather parpadeó una vez con la boca apenas entreabierta. Doug se acomodó el cuello de la camisa. Cerré la puerta con suavidad detrás de mí. En recepción la asistente fingía engrapar algo. Kyle firmó un formulario sin leerlo. Nadie me miró a los ojos. El viento afuera jaló el borde de mi abrigo cuando pisé el concreto. El sonido del tráfico más allá del seto se sentía lejano como si ocurriera en otra versión del día. Dentro de mi bolso, la credencial descansaba en su funda sellada malla ARFID, envuelta firmemente peso invisible contra el forro. Me quedé un momento observando el vidrio vibrar con la luz del sol. Detrás la empresa seguía respirando indiferente, ni herida,
ni consciente. Todavía no. Nunca esperé que el silencio pudiera sentirse tan estructurado, pero ahí estaba apilado clasificado sin una sola costura. La tetera siseó antes de hervir. Una abolladura cerca de la base reflejaba la luz apenas visible a menos que la buscaras. Nunca la reemplacé. Aún servía bien. La taza tenía un borde astillado. No era nueva, solo familiar. El borde blanco gastado hasta revelar el gris cerámico donde mi pulgar descansó demasiadas veces. La llené con calma viendo cómo el vapor se elevaba y se arremolinaba contra las persianas. La pantalla de la laptop latía suavemente desde el modo de suspensión. Toqué el trackpad. Una banda roja parpadeaba en la esquina superior, revisión de protocolo DSS no realizada. Bloqueo de credencial en proceso. El temporizador había expirado hacía 12 horas. El sistema ya había escalado. No descarté la alerta. No respondí. Los archivos seguían abiertos en pestañas anidadas, subcontratos, esquemas de encriptación árboles, de acceso por niveles. Mis notas aún con colores marcadas en los márgenes. Las deslicé como si caminara por una habitación que ya no me pertenecía, pero de la cual aún recordaba cómo cerrar con llave. Había un formulario que alguna vez redacté para rastrear desviaciones de políticas, líneas cruzadas escrito a mano con tinta tan oscura que incomodaba. Lo encontré al final del cuaderno viejo. Las últimas entradas estaban ordenadas. 2 de octubre. Se delegó autorización sin rastro. 10 de octubre se alteraron las etiquetas de control de versiones. 14 de octubre. Se negó la bitácora de auditoría, luego fue redirigida a comunicaciones. El papel aún olía levemente a tóner y bálsamo de limón de un derrame antiguo. Cerré la portada. No hacía falta añadir más. Mi celular seguía con 10% de batería. Lo conecté pantalla hacia abajo, sin llamadas. Sin mensajes salientes. Una voz resonó, desde algún rincón del pasado lo bastante aguda como para dejar huella. Haces todo más complicado de lo que tiene que ser. Eso lo había dicho mi papá, hace 2 años, en acción de gracias, frente a un plato que yo no había pedido mientras mi hermana servía vino como si la velada significara algo. Ella no sabe soltar, añadió, como si yo no estuviera en la misma habitación. Entonces doblé mi servilleta, igual que ahora. La habitación estaba en silencio, salvo por el zumbido suave del disco duro. Luego apareció una nueva alerta en pantalla, alerta externa activada. Investigación de autorización iniciada. Nadie me había escrito. Ningún agente me había llamado. Yo no había iniciado sesión, pero en algún lugar un sistema se dio cuenta, y eso finalmente fue suficiente. He aprendido que algunos sistemas no fallan con estruendo, se traban en silencio y colapsan sin ceremonia. La silla de recepción no era cómoda, pero me senté sin moverme. El paquete sobre mis piernas no tenía remitente, solo un sello estampado profundamente sobre papel mate. Firmé 2 veces. La pluma saltó en la segunda firma y no la corregí. Del otro lado del atrio, las puertas del elevador se abrieron con un timbre bajo. Heather fue la primera en salir. Doc la siguió un paso detrás, la corbata floja, como si eso pudiera suavizar lo que ya estaba endurecido. Mindy lo seguía con una carpeta sujetada como si fuera un escudo. Ninguno me vio, o si lo hicieron decidieron no hacerlo. Hablaban en voz baja, cabezas inclinadas, los ojos moviéndose hacia la sala de juntas con paredes de cristal. Dentro 2 agentes federales esperaban la agente Whitmore con los brazos cruzados. El agente Redding revisando una tableta sin parpadear. La voz de Heather se filtró apenas al borde del oído. No estaba en la lista. Supuse que T.I. Doug la interrumpió. No con volumen, sino con frialdad. Supusiste mal. Dijeron que esto cuenta como brecha. La respuesta de Mindy apenas se escuchó. Pero si ella ya ni está aquí. Mi nombre no había salido del sistema. Quitaron el escritorio, no las credenciales. La alerta debió haber detonado una cascada de archivos redactados aún ligados a una ID. Activa, aprobaciones sin verificar en segmentos encriptados y ninguna notificación de baja registrada en el DSS. La palabra para eso no era error, era escalamiento. Alguien jaló un hilo que no supo que era estructural. Heather se quedó junto al torniquete de seguridad, brazos cruzados, la boca tensa.
Siempre actuó como si estuviera por encima de todo. Redactó la mitad de esas políticas solo para hacer un punto. Doug no dijo nada. Sus zapatos rechinaron una vez sobre el azulejo. Me senté con el sobre aún descansando sobre mis palmas. Mi credencial estaba dentro, sin escanear, sin tocar. Y sin embargo, era la razón por la que habían regresado. Al otro lado del vestíbulo, la agente Whitmore señaló hacia la puerta. Doug dudó un segundo antes de pasar. Heather lo siguió más despacio esta vez. Mindy se quedó atrás. Sus ojos se posaron en mí por medio segundo. No fue reconocimiento, fue rechazo. Se dio la vuelta hacia el pasillo sin decir nada. Los agentes no habían pedido mi presencia. El sistema sí, y a veces eso hace más ruido. Alicé el borde del sobre con el pulgar. No había necesidad de moverme, ni de hablar. Habían vuelto por la autorización, pero no por la persona que la sostenía. Antes creía que las puertas solo se abrían si alguien más giraba la perilla. Doug estaba de pie con las manos entrelazadas, los dedos moviéndose apenas lo suficiente para hacer incómoda la quietud. La sala no era grande, pero él la llenaba con una autoridad ensayada. No control solo la apariencia de este. Cometimos un error, dijo con voz plana, como si las palabras hubieran pasado por varias juntas antes de llegar a mí. Vamos a arreglar esto. Deslizó una carpeta sobre la mesa. Nuevo puesto. Rango superior. Reintegración retroactiva. 15% de aumento añadió más opciones discrecionales. Lo anunciaremos en privado. Recorrí el borde de la carpeta con un dedo sin abrirla. Eres valiosa. Siempre lo has sido. No hubo disculpa. Solo una tasación. La agente Whitmore se mantenía cerca de la puerta. No se movía. Observaba el intercambio como quien ve una mecha a punto de agotarse. No estamos aquí para reintegrar, dijo. Estamos aquí para transferir la supervisión. Es distinto. Doug se sobresaltó un poco, pero sonrió de todos modos. Por supuesto. Pero si ella decide volver, sería bienvenida. Me miró. Pertenecías aquí. No respondí. Alcancé mi bolso. El cierre se atoró un poco con el forro interior. Dentro había un sobre pequeño papel crema sin logotipo, solo un nombre y un número en tinta en relieve. No querrás tirar tu carrera por... Malentendidos, continuó Doug. Esto se puede resolver. Sostuve la tarjeta entre los dedos. No pesaba mucho, pero presionaba contra algo más antiguo. Pensé en una mañana de primavera sola en la sala de copias, mientras una impresora chisporroteaba por falta de tóner. Heather entró, se detuvo, luego sonrió hacia la puerta en lugar de hacia mí. Le gusta pensar que los detalles la hacen irreemplazable. No fue en voz alta, no hacía falta. Guardé la tarjeta de nuevo en el sobre y luego en mi abrigo. El sueldo que ustedes pueden pagar, dije, no cubriría el costo de olvidar esto. Nadie respondió. La agente Whitmore asintió levemente y se hizo a un lado. Salí caminando pasando junto al muro de cristal donde Mindy solía pegar carteles de cumpleaños que nadie leía. Pasando el póster de valores laborales ya despegado en una esquina. Afuera, la luz había cambiado, pero el edificio seguía igual. No miré atrás. Hay lugares que pierden forma una vez que ves a través de ellos. He llegado acá a entender que lo definitivo no siempre suena como un portazo. A veces llega con el susurro del papel y el pliegue de un sello. El sobre pesaba más de lo que imaginaba, no por el peso, sino por su composición. Elegí uno de cartulina gruesa del tipo que se usa para correspondencia legal o condolencias. No escribí remitente. No había ninguno que se sintiera apropiado. Adentro coloqué el documento de separación sin firmar, sin fecha, sin aceptación. No lo había tocado desde aquella última reunión, pero el doblez ya se había suavizado donde alguna vez consideré presionar la pluma. Junto a él una copia de la carta del DSS, sellada, verificada. Confirmamos que la señora Sarah Gibbons está bajo evaluación para supervisión independiente de contratos relacionados con sistemas de cumplimiento federal. Nivel de autoridad intacto. Nada sobre disculpas, solo reconocimiento. La credencial fue lo último en entrar. Una esquina astillada cerca de la ranura del clip. Aún reflejaba la luz, pero no rostros. La envolví en la hoja donde mi nombre había sido tachado con rojo. No destruido.
solo con una línea como una corrección hecha en un sistema que no se dio cuenta de que el error venía de más arriba. La carta en sí era breve. Ya no pertenezco a ninguna estructura que haya requerido mi silencio para validar su ruido. Este aviso no es una renuncia, es una remoción de mi presencia, mi consentimiento y mi firma. La dirigí con tinta azul, Carol Dwyer, Oficina de Asuntos Legales Internos, Ref, Expediente de Política y Personal, 09881, SG, sin florituras, sin iniciales al final. La última vez que usé esa oficina postal fue hace 5 años cuando envié el paquete de autorización del DSS. El mismo encargado ya no estaba. La alfombra había sido reemplazada por loseta, pero el buzón de bronce junto a la pared seguía ahí, su superficie opacada por el roce constante. Alguien me dijo una vez que los finales se sienten más limpios cuando alguien más cierra la puerta por ti. Ella se apaga cuando las cosas no salen como quiere, dijo mi madre, una vez doblando servilletas en una cena familiar a la que no pensaba asistir. Siempre fue más papel que persona. Presioné el sobre en la ranura lentamente, dejando que mis dedos lo sintieran deslizarse, sin número de rastreo, sin acuse de recibo, solo el sonido de algo que se va por última vez, y nada en mis manos cuando me alejé. Ya no mido el tiempo por quien espera que yo aparezca. La tetera siseó suavemente antes de que el interruptor se apagara. El metal se había opacado con los años rayones de cucharas, una abolladura por una caída que nunca intenté reparar. Aún así la conservo. Nunca dejó de hervir. La taza que elegí no hacía juego con nada. Cerámica blanca, borde irregular. Las palabras impresas a un costado se habían deslavado a un gris suave. Confía pero verifica. La agarradera se calentó despacio entre mis dedos. Abrí la ventana sobre el fregadero. El aire fresco se coló suavemente, lo suficiente para mover el borde del bloc de notas abierto en la mesa. La propuesta seguía ahí debajo sin dobleces, sin firmar. Una pestaña roja marcaba la sección sobre cláusulas de supervisión independiente. No las había tocado desde el martes. No se había fijado ninguna fecha límite. En el estante junto al librero, un portarretratos se inclinaba ligeramente hacia atrás. Mi hermana y yo, las rodillas manchadas de pasto, sosteniendo platos de papel que no combinaban, parpadeando bajo el sol. Nadie más salía en la foto. La encontré en un contenedor de plástico cuando limpié el ático de mi mamá. En ese entonces no estaba enmarcada. Solo estaba atrapada entre carpetas de impuestos. No tienes que hacer todo permanente para demostrar qué pasó, dijo ella una vez, hojeando un montón de solicitudes universitarias que yo ya había enviado. Siempre estás tratando de archivar tu propia vida. No enmarqué la foto para conservar nada. La enmarqué porque ya no necesitaba olvidarla. El celular seguía sin tocarse sobre la encimera, sin alertas, sin notificaciones. No lo había puesto en silencio. Simplemente dejé de revisarlo. Si algo importante llegaba, esperaría, o no. El cactus en la esquina había sacado otro brazo curvado hacia la luz. No lo había regado en semanas. Aún así mantenía su forma. Aún así seguía ahí. No se escribió ningún artículo. No hubo comunicados públicos. Nadie llamó para decir tenías razón. Nunca lo harían. Y estaba bien. Doug seguramente ya siguió adelante. Heather también. Ese tipo de personas siempre lo hace como el humo que se disipa, pero nunca admite que alguna vez llenó la habitación. Serví el té lento y parejo. El vapor se enroscó frente a mi rostro y subió hacia el techo como algo que decide irse sin hacer ruido. Afuera, la luz se asentaba sobre la banqueta, ni brillante ni opaca, el tipo de día que no necesita audiencia. Levanté la taza, la sostuve en silencio. Nadie tiene que mirarme para que esto sea real.